¿Dónde estás, Pau? Hola, Paola, buenas tardes. Bien. Mari Carmen Alonso. Hola, Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Marisabel Ayala. Buenas tardes, doctora Presidente. Hola, muy buenas tardes, Marisabel. No te vi. Calderón Domínguez. Jesús. ¿Dónde estás? No te veo. No veo tu camarita. ¿La tengo prendida? No se ve. ¿Sí? No se ve. Carrillo va Augusto. Presente, maestra. Hola, tampoco te veo. ¿Será que es mi internet? ¿O ustedes no? Yo sí los veo, doctora. Creo que es usted, doctora. Sí, Ay, maestra. no me lo Nosotros sí los digan. vemos. He visto a todos. Ay, no me lo digan. De verdad, pues yo no los veo. Vamos, ¿ustedes me ven? Sí, química. Sí. Sí, doctora, sí la vemos. Muy bien. Castillo Nal, Irving. Presente. Hola, hoy sí te veo. Carlos Castillo Sarabia. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Cetina Rosado Juan. Presente. Hola, Buenas tardes. Juan, buenas tardes. China Angulo José Miguel. María Fernanda Balam. María Fernanda Fernández Balam. Sí, presente, buenas tardes. Hola, Marifer, buenas tardes. Flores Melgarejo. Presente, química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Góngora Chan Silvia. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. González Cámara Nelson. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hernández Méndez Gustavo. Presente, química, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Juárez Uscanga Daniela. Presente, química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maza Ramallo Juan Fernando. Presente, química, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. Ornelas Martínez Saraí. Presente, química, buenas tardes. Hola, Saraí, buenas tardes. Alan Pech Casanova. Presente, química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alan, no te veo. Aarón Peraza. Presente, química. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No te veo. ¿Está prendida tu cámara? Sí. No te veo. Rejón Salazar. Diana. Presente. Hola, Diana. Buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Hola, José. Buenas tardes. Tampoco te veo en negro tu pantalla. Ahora ya te vi. Sierra Pech, Julie. Presente, buenas tardes. Hola, Julie, buenas tardes. Y Rodríguez Chan, Eduardo. Presente, maestra, buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Entonces, José Miguel Chim no se encuentra. Doctor, falta yo. A ver. Daniela Suárez. Suárez Cruz, Daniela. Sí. Perfecto, Dani, gracias. A maestra China Angulo, creo que tiene problemas de internet, pero me comentó que apenas se le restablezca la conexión, ya va a tratar de conectarse. Okay. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver la revisión del cuestionario número 6, por favor. ¿Saben una cosa? Me voy a ir a mi lugar, sí. Creo que acá la señal es distinta. A ver, pero de todas maneras,
Vamos a preparar, por favor, los cuestionarios. Empezamos con el equipo 3 y Nelson González, si es tan amable de compartirnos la pregunta número 1. Sí, un momento, maestra. Sí. Eh, Me voy con mi circo a mi espacio. Si oyen ruidos feos es porque estoy cargando cosas. ¿Ya? Ay, ay, ay. A ver. Chancecito. Me instalo de nuevo en mi... Aquí. Sí, ¿ya se escucha, maestra? Ya. Dice Perfecto. la primera pregunta es tiempo de coagulación que refleja la coagulación por daño tisular como una cortada. Okay. Bueno, como respuesta tenemos que el tiempo de tromboplastina parcial activada es la prueba de elección para la evaluación de la vía intrínseca. Perfecto. Muy bien. Es correcto. Muy bien, efectivamente, y lo vamos a ver ahorita en la cascada de coagulación. Hay una imagen, de hecho es la imagen donde abrimos nuestra presentación, que sale la cascada de coagulación con la vía intrínseca y la vía extrínseca, y a un ladito están las pruebas que nos van a arrojar esta valoración de este lado de la vía. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Vamos con el equipo, ay, permítanme un segundito, ¿dónde quedó? El equipo 5 con Daniela Suárez, si es tan amable de compartirnos la pregunta y respuesta 2. No sé si alguien de mi equipo puede pasar por mí, es que no me abre. Ok, claro. Internet está fallando. Sí, no te preocupes. ¿Alguien del equipo 5 que quiera apoyar a su compañera para darnos la respuesta? 5, digo Sí, 2. ¿se me escucha? Sí. Ok. Bueno, en el daño hepático va a haber un aumento del tiempo de protombina por producción insuficiente de las proteínas de la coagulación. El tiempo promedio para que la sangre se coagule oscila entre 10 y 13 segundos, por lo tanto el aumento va a depender de la gravedad. Y de hecho nosotros anexamos una tabla de los valores promedios que tiene entre hombres y mujeres y el tiempo de estos. Ah, perfecto. Solo que si eres tan amable de leernos tu pregunta para que sean en el contexto todos. Ah, sí, perdón. No te Perdón. preocupes. Tiempo de coagulación relacionado con el daño hepático. Ya. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Excelente. Vámonos con el equipo 1 y la pregunta y respuesta 3, porfa. Con quien nos hace el favor, Augusto Carrillo. ¿Me escucha, Química? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, te escucho. El resultado de la prueba de tipificación de pacientes es A positivo. Explica con qué está recubierta la membrana de sus eritrocitos y qué contiene el plasma del paciente. En la sangre tipo A, los eritrocitos solo tienen el antígeno A. Cuando los glóbulos rojos de una persona no hay antígeno B, su plasma contiene anticuerpos contra ese antígeno. Son los anticuerpos o aglutininas anti-B. Efectivamente. Y esto, vaya, cuando estuve haciendo la planeación, decía yo que sí sería interesante que repasemos. Yo no sé si ustedes en fisiología o en algún punto han visto todo esto que engloba la información de tipificación sanguínea y pruebas cruzadas y transfusión. No lo sé, ¿lo han visto en algún momento de sus materias? Pregunto. Sí, en histología y en fisiología. Lo vieron, ¿no?
pero vieron todo el tipo de pruebas que se realizan en banco de sangre y las pruebas cruzadas y qué ocurre. Esas no. Ok, perfecto. Pues esta aquí es parte de lo que les quiero mostrar en esta presentación. Muchísimas gracias. Entonces, en el tipo sanguíneo A vamos a encontrar en los eritrocitos, que están recubiertos por el antígeno A, y en el plasma circulante, en la sangre circulante, vamos a encontrar anticuerpos B. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta 4 y el equipo 2. José Miguel Chin, pero creo que este no entró, ¿verdad? No ha podido, no ha logrado entrar. ¿Cualquier integrante del equipo 2 que nos quiera compartir pregunta y respuesta? Oh, ya. La pregunta 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Ok. Si mi paciente es tipo negativo o negativo, ¿qué tipo de sangre puede recibir? O negativo solo puede recibir de sí mismo debido a que no tiene antígenos, marcadores, A y o B, por lo que si se administra al paciente otro tipo de sangre, destruiría la sangre A, B y AB, ya sean negativos o positivos. De la misma forma, al no tener el marcador RH, destruye a los que sí lo tienen, los RH positivos. En conclusión, los pacientes de tipo negativo solo pueden recibir sangre de O negativo, porque destruirían los globos rojos de otros tipos de sangre. Exactamente. Y aquí lo interesante es que en el RH, cuando es RH negativo, los laboratorios hay un paso adicional que es cuando se trata de determinar si la variante de U es también negativa. Si el RH es negativo y su variante de U es positiva, aunque el RH, la reacción directa haya sido negativo, se va a considerar como RH positivo por las probables rechazos en alguna transfusión que pudiera tener. Y en el caso de las también mujeres embarazadas que dicen RH negativo, pero si no les hacen si el DU es negativo, pues entonces hay que aplicarles la vacuna siempre que pues es lo más seguro, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la presentación. Gracias al equipo 2. Vamos con el equipo 4 y la pregunta 5, Saraí Ornelas. Sí, dice, ¿qué significado tienen las siglas VIH y qué tipo de muestra biológica se emplea para su determinación? VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Por lo general, las pruebas de VIH se hacen con muestras de sangre o de secreción bucal. También se pueden hacer con muestras de orina. Perfecto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el VIH en este tema que es coagulación y es tipos sanguíneos, ¿no? Precisamente en las transfusiones, cuando uno dona, cuando la sangre ya entra al banco de sangre, por norma general, norma internacional, se les hace una serie de valoraciones para ver si la sangre no presenta algún tipo de problema que pueda transmitir enfermedades infecciosas. Y entre ellas es el VIH, las hepatitis B y C, está la prueba de sífilis, que es el VDRL, le hacen brucela, que esto me lo comentaron ayer que hablé con una compañera que es la responsable del Banco de Sangre del SEMA, y también se les hace últimamente Chagas. Son las pruebas que de estar con algún tipo de contaminación con este tipo de virus infecciosos, pues no es una manera de rechazarse esta unidad que haya sido donada. ¿Okay? Y obviamente que estas pruebas se hacen una vez que la unidad ya entró. Claro que como todo, al momento de que una persona va a donar, yo no sé si aquí ha habido alguien que haya donado en esas campañas o en algún momento de su vida han donado sangre. ¿Alguien? Yo no. Nadie. Yo sí, química. ¿Quién ha donado? Juan, ¿tú has donado? Sí, yo sí he donado sangre, solamente. ¿Y quién era el otro que comentó? No vi quién fue. Yo química, Irving. Irving, ok. ¿Y se acuerdan qué es lo que hacen? Les hacen una entrevista y una toma de muestra previa. ¿Se acuerdan?
Sí, primero me hicieron un interrogatorio en el que me fueron preguntando cualquier tipo de cosa que podría, pues, hacerme no apto para donar sangre. Luego me pidieron una muestra pequeña de sangre. Esperé como una hora y tanto por los resultados. Me dijeron que era apto y ya después me pusieron en una silla cómoda, me pusieron lo que es como el brazalete. Me, me pusieron la aguja para ya quitarme la sangre. Y la bolsa estaba como que en una báscula, no una báscula, no Se sé. mueve. Sí, que se mueve. Rotor, es un rotor. Eso. Perfecto. Ya está. Y listo, y no te desmayaste. No, me dieron mi señor luego. Sí. ¿Y tú, Irving, también? ¿Algo similar? Sí, igual fue o sea, lo mismo que dijo Emiliano. Ajá. Ah, ok, perfecto. ¿Y tampoco te desmayaste? No, química. No, pues yo les voy a decir una cosa, yo por poco me desmayo. La verdad sentí que se me daba vueltas todo. Verás que no es lo mismo estar de un lado que del otro. Solo una vez en la vida he donado y no tiene mucho, hace como un año y medio más o menos. O sea, no tiene mucho. Bueno, entonces, pues vamos a revisar esta presentación que he preparado para ustedes. Ya saben, me pueden interrumpir en el momento que sea necesario. Esta presentación también se las voy a compartir en la plataforma de Teams. Y pues vamos a empezar, ¿ok? Porque sí está un poquito larga. Con el grupo anterior no nos dio tiempo de terminar. ¿Me avisan si se ve? ¿Ya estamos? Ya, doctora. Se ve química. Ya se ve, química. Muy bien, vamos a ver entonces. Hoy lo que son pruebas de coagulación, tipo sanguíneo y algo más. Vamos a hablar un poquito de tiempos de, bueno, estos son los temas que pretendo abordar, son los tiempos de coagulación, que son varios, no solo son el TP y el TTP, y lo vamos a ver. Los tipos sanguíneos con su sistema ABO y el sistema RH. La transfusión, porque es importante, porque ustedes cuando vayan a los centros hospitalarios y de repente estén en urgencias y les digan algo que hay que conseguir la sangre y todo, pues ustedes ya tienen los conocimientos. No les van a meter el pie, no se van a tropezar porque ya lo van a saber. ¿Ok? Y también las pruebas de laboratorio. Hoy aquí me comí la O. Laboratorio que se hacen en el banco de sangre precisamente para asegurar que esta unidad de sangre donada esté en perfecto estado, en perfectas condiciones y esté libre de agentes infecciosos. Vamos a hablar un poquito de la hemostasia, que creo que la hemos mencionado, que es la prevención de la pérdida de sangre. Es un proceso que se encarga de evitar que la sangre salga de los vasos sanguíneos, se evita una hemorragia y mantiene la fluidez de la sangre circulante. Como su nombre lo dice, es de hema sangre y de estasis detener. Existen 3 etapas de la hemostasia, la primaria que compete a las plaquetas con sus AAA. ¿Alguien sabe a qué se refieren estas siglas? Estas características de las plaquetas en el proceso hemostásico. ¿Lo habrán visto en fisiología? Sí, creo que era activación, agregación y... Dale. Ay, no recuerdo cuál era la otra. Muy bien. Es adhesión, activación y agregación. O sea, las primeras se adhieren, al adherirse se combinan con el colágeno, emiten una sustancia que las activa y esa activación es la que hace que esta sustancia haga que las demás plaquetas, así como que es una señalización, vengan y se vayan agrupando hasta cubrir la lesión del vaso. Donde esté la lesión, ¿va? Entonces, gracias, muy bien. La hemostasia secundaria, que es propiamente la formación del coágulo, donde intervienen los factores de la coagulación, y la fibrinólisis, que es el retiro del coágulo. Es decir, cuando la hemostasia ha cumplido su función, entonces el coágulo ya no tiene por qué estar presente, se lleva a cabo la ruptura o la lisis del coágulo y se retira. ¿Ok?
¿Quiénes son los que intervienen en esta hemostasia? Pues ya vimos en la primera prueba, que era la citometría hemática, ¿se acuerdan? Vimos las plaquetas. ¿Se acuerdan qué era lo que medía la citometría hemática? ¿Cuáles eran los 3 grupos celulares? Además de las plaquetas. Los grupos blanco y rojo, ¿no? Exacto. Las células rojas, las células blancas y las plaquetas. Estas plaquetas, muchas gracias, señorita. Estas plaquetas se adhieren al sitio de la lesión vascular, son capaces de agregarse y formar un tapón, secretan sustancias que hacen que otras plaquetas se vayan agregando. Interaccionan con el factor de von Willebrand, que esto es muy importante en el diagnóstico de ciertas patologías. Otros que intervienen en la hemostasia son los factores de la coagulación y también el calcio, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de los viales? ¿En qué tubito se iban a colocar las pruebas, la sangre para las pruebas de coagulación? ¿Se recuerdan los tubitos de tapas de colores? No ¿Qué era azul. tapa? El azul. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que hace el anticoagulante, que es el citrato de sodio? Acuérdense, lo tienen que recordar. Hace que los iones de calcio se precipiten de tal manera que cuando la muestra se centrifugue queden en el fondo. Una de las razones para medir los tiempos es la adición de calcio externo, que es parte del reactivo, para estimular la formación del coágulo y que ya sea a simple vista o con el equipo, con el coagulómetro, se pueda determinar la formación del coágulo. ¿Okay? Estos factores de la coagulación son proteínas con capacidad enzimática activadas, transforman el fibrinógeno en fibrina, que esta es la finalidad de la cascada de coagulación. Y el calcio actúa como un gatillo disparando la coagulación. Esto es muy importante. Y también intervienen pues el fibrinógeno y la fibrina. El fibrinógeno es una proteína soluble que se encuentra en el plasma, es un precursor de la fibrina. Y la fibrina pues es una proteína principal de los coágulos que detiene el sangrado. Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 5 integrantes son los que permiten que la hemostasia entre en acción. Y para que esta ocurra de una manera eficaz y sea veraz en su función, pues la pared vascular, la función plaquetaria, coagulación sanguínea y la fibrinólisis tienen que trabajar de una manera correcta, tienen que funcionar de una manera correcta para que ésta se dé de una manera eficaz. Y ahora pues vamos a ver qué es la coagulación. Es un proceso enzimático a través del cual el fibrinógeno experimenta un cambio y hace que reaccione con otros elementos para formar una red de fibrina, que esta es ya en sí el coágulo como tal. Esta coagulación ante una lesión vascular se producen 3 fases importantes. La fase vascular o espasmo vascular, en otras literaturas lo nombran como la etapa de la vasoconstricción. La fase plaquetaria o hemostasia primaria, que es la formación del tapón plaquetario. Y la fase de la coagulación o hemostasia secundaria, que es ya donde intervienen los factores de la coagulación para formar el coágulo de fibrina. Y pues la fibrinólisis, que es la última etapa, ya que todo este proceso se da correctamente, entonces ya vamos a liberar el coágulo mediante la fibrinólisis. Vamos a ver la fase plaquetaria o fase de hemostasia. Aquí la finalidad es formar el tapón plaquetario, contiene la hemoglobina, la hemorragia mientras se produce la coagulación. Las plaquetas se adhieren al colágeno de la pared vascular, liberando ADP y estimulando la agregación plaquetaria. Esta contiene 3 fases también, lo dijimos, la AAA, adhesión, activación y agregación. Y aquí la hemostasia secundaria, en esta intervienen los
factores de la coagulación que actúan en cascada, transforman el fibrinógeno en fibrina. Los factores de la coagulación viajan por el torrente circulatorio inactivados y se activan en cascada. La forma activa de un factor va a activar el siguiente. Los factores de la coagulación pues son proteínas que tras su activación se convierten en enzimas. Aquí pues la fase de la coagulación es la formación de tromboplastina, la formación de fibrina, es decir, la transformación del fibrinógeno en fibrina. Me parece que eliminé sin querer una imagen que iba aquí antes, por eso me quedé un poco confundida, que hablaba de las plaquetas. ¿Se acuerdan? No, a ver, déjame ver si estoy confundida. He revisado tantas. No, aquí está bien. No, está bien. Yo me estaba adelantando, discúlpenme. Bueno, ya vimos esto, la hemostasia secundaria, y vamos a tocar un poquito acerca de la cascada de coagulación. Ustedes la han visto en fisiología, ¿verdad? Detalladamente. ¿O cómo? Que me platiquen. Sí, química. Sí, química. Okay. Bueno, yo no voy a entrar a tanto detalle, pero sí quiero nada más ubicar en dónde están las pruebas que vamos a realizar y lo que vamos a evaluar. Pues sabemos que la cascada de coagulación, ¿verdad? Se divide en dos vías, la vía intrínseca, donde intervienen los factores de la sangre y es más lenta. La vía extrínseca es exógena y está en contacto directo con los tejidos y es más rápida. ¿Okay? Por separado, pero todas las dos vías convergen en la vía común, que es la transformación del fibrinógeno en fibrina. Aquí ven que está el TTPA, que es una prueba de tiempo de tromboplastina parcial, que cuando la medimos, cuando la realizamos en el laboratorio, lo que se está evaluando es esta vía intrínseca de la coagulación. Cuando nos piden la prueba de tiempo de protombina, lo que se está evaluando es la vía extrínseca de la coagulación. ¿Okay? Y el tiempo de trombina mide esta parte del factor 10,5 a la fibrina. Sin embargo, hoy en día ya contamos con mediciones que hacen, vaya la cuantificación de fibrinógeno y también el dímero D. Si estas dos pruebas, tanto el fibrinógeno como el dímero D, las vamos a dejar para la unidad 2. ¿Okay? Y aquí nada más para diferenciar una vía de otra es que los términos intrínseco y extrínseco se van a referir si el coágulo se forma dentro o fuera del sistema vascular. ¿Ok? Y la fibrinólisis, que es este proceso mediante el cual se destruye el trombo una vez que ha cumplido su función la hemostasia. Esta se realiza gracias a la plasmina, una serina que se origina a partir de su precursor, el plasminógeno. No, la verdad que les mentiría si el químico me comentaba que sí hay una medición de plasmina o de plasminógeno. No lo investigué, no me dio tiempo de investigarlo con el laboratorio que nos apoya. Sin embargo, estas pruebas son muy inestables. Entonces, la muestra se debe de procesar, hagan de cuenta, si la obtenemos a las 8, lo más que podemos tardar es 8:30 más o menos en analizarla. Pero se los averiguo y se los comparto. Y el plasminógeno se activa por factores intrínsecos y extrínsecos. Entonces aquí ya vieron que el tiempo de tromboplastina parcial valora la vía intrínseca, el de tiempo de protombina, la vía extrínseca, tiempo de trombina, la vía común, medición de fibrinógeno y fibrina, de fibrinógeno, y dímero D, van a evaluar realmente lo que es el coágulo. La plasmina es la medición, es lo que hace que la fibrinólisis se lleve a cabo con su precursor inactivado, el plasminógeno. Vamos a ver ahorita cuáles son estas pruebas de laboratorio que se van a realizar para evaluar todos los trastornos que conllevan a problemas de coagulación. La prueba que se puede realizar para diagnosticar una alteración en la coagulación
son muy variadas y las podemos dividir en grupos según afecten la hemostasia primaria, secundaria o la actividad fibrinolítica. Oyen a mi perro ladrar. Sí, químico, pero no se Sí, preocupe. doctora, pero no hay problema. ¿Qué pasa? Ay, es que esta es, según yo con los audífonos, no se oye nada, pero sí, de repente hacen cada ladrido que me asusta. ¿Podemos verlo? Mande. ¿Podemos ver al perro? A ver, ahí se va. Sí se los muestro. Ahí te se los muestro. Ahí está. ¿La ven? Ay, ¿sí la ven? ¿La logran ver? Más o menos, es negra, ¿no? Es negra. Ah, sí, casi no se ve. Qué bonita. Sí se ve, doctora, qué bonita. Ay, es mi nené, la verdad. Es mi nené. Es el motivo de los celos de mis hijos. Qué horror. Pues aquí en la casa hay 3 perros. Tenemos uno nuevo que entró. Es un beagle. Chulísimo, divino. Pero es cachorro, así que... Ay, es que sí, se aloca mucho. Pero bueno, vamos a continuar para que terminemos. Luego conversamos. Entonces, vamos a ver estas pruebas de laboratorio. Hicimos este cuadrito, el químico, yo le digo, vamos a elaborar un cuadro para que sea más práctico, ¿no? Ya, según nosotros quedó bien y espero que ustedes lo comprendan. También las pruebas de coagulación las podemos dividir en las pruebas que valoran la hemostasia primaria, entre ellas están el recuento de las plaquetas y el tiempo de sangrado. Los que valoran la hemostasia secundaria está el tiempo de coagulación, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial. Tiempo de trombina. Son 4 pruebas que evalúan la hemostasia secundaria. Y las pruebas que evalúan la actividad fibrinolítica es el fibrinógeno y el dímero D. Estas 2 pruebas las vamos a dejar para la unidad 2 porque son pruebas especiales. Recuerden que nuestra unidad 1 compete nada más a las pruebas básicas, a las pruebas del primer nivel de atención. ¿Ok? Entonces sí se ve claro este cuadrito, ¿verdad? Dígame que sí. Sí, que me quedó todo muy claro. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces una por una. ¿Se acuerdan? Antes de que yo les muestre la imagen, recuérdenme de las plaquetas. ¿Dónde se mantenía la sangre para hacer la medición de las plaquetas? ¿Dónde se debía de dispensar la sangre? Que es la que nos sirve, vaya, les voy a dar un adelanto, para la citometría hemática. Solo hay 3 tubos de color que hemos visto, el azul, el morado y el amarillo. Sí, es el morado, El morado, sí, exactamente, el morado, en ese la vamos a dispensar. Y recuerden que cuando vimos biometría hemática dijimos que se dividía prácticamente en 2 tipos de análisis. Los valores, el análisis que realizaba el equipo automatizado, que eran los valores hematosimétricos, el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos y también las plaquetas. Sin embargo, en el frotis sanguíneo, que era esa extensión de sangre que se pintaba, ahí vamos a apreciar la morfología de las células, incluyendo las plaquetas. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en biometría hemática. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar primero de las plaquetas. Recordar, porque ya lo vimos, no son células, sino son fragmentos de células, no poseen núcleo, son necesarias para el proceso de la coagulación, tienen la capacidad de adherirse, activarse y agregarse en el sitio de la lesión vascular. Interactúan con el factor de von Willebrand. Su deficiencia puede ocasionar hemorragias durante un acto quirúrgico. La disminución, denominada trombocitopenia, puede estar asociada a hemorragia y su exceso en la trombocitemia puede estar asociada a trombosis. Su valor de referencia aproximado es de 150,000 a 400,000 plaquetas sobre microlitro, lo que viene siendo igual a decir de 150 a 400 KUL. ¿Ok?
Y aquí vemos la imagen que están las plaquetas. Este es un frotis, lo que les decía es un frotis, una extensión de sangre en un cristal coloreada con pintada con el colorante de Wright. Y aquí vemos la morfología, si están agrupadas, si están pequeñas, si son grandes. Todas estas observaciones las debemos de reportar en nuestro resultado. Luego viene el tiempo de sangrado. Este tiempo de sangrado se realiza para comprobar la reacción de los pequeños vasos ante una lesión. Estos pequeños vasos prácticamente son los capilares, estos pequeños vasos que cuando nos cortamos de repente sale un poquito de sangre y luego cicatriza rápidamente, ¿no? No llegamos a los vasos, a comprometer a los vasos importantes. Este nos da una idea general de la coagulación. Aquí depende de la integridad de la pared vascular, de su capacidad constrictora y del número y la calidad de las plaquetas que formarán el tapón homeostásico. Valora el procedimiento plaquetario y se puede hacer de la siguiente manera. Existen 3 métodos. Realmente esta prueba no siempre la piden. ¿Saben quiénes la piden? Generalmente los odontólogos. ¿Por qué? Porque los procesos de una extracción de algún diente, alguna muela, algún procedimiento bucal, pues no compromete a grandes vasos. Por eso se pide el tiempo de sangrado y tiempo de coagulación. Sin embargo, la verdad que con pedir el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protombina, ya esto es más, es más seguro. Bueno, tenemos el método de Duke que se efectúa la prueba en el lóbulo de la oreja. Si ustedes ven la imagen, aquí está se hace una incisión con una lanceta. ¿Y qué es lo que hacemos? Con un papel absorbente, una vez que salga el punto de sangre, se activa el cronómetro y vamos pegando un papel absorbente en la lesión hasta que ya no manche el papel. En ese momento se detiene el cronómetro y se registra el tiempo de sangría o tiempo de sangrado. El de Duke es en la oreja. Luego el método de Ivy se utiliza o se realiza en el antebrazo, el cual se hallará sometido a presión. Ustedes ven acá, tiene el baumanómetro y se hace una incisión. La verdad que esta imagen está muy exagerada, ¿eh? Yo nunca he visto este tipo de cortes para medir el tiempo de sangría. De hecho, ni el del lóbulo. Nosotros el que hacemos es este siguiente, el método de Radford, en el que el lugar de la punción es en el dedo. Aquí se controla mejor la hemorragia, pero su resultado es difícil de reproducir. Es decir, las yemas de los dedos, pues como dependiendo del tipo de trabajo que haga la persona, pues puede ser que la piel esté normal o esté un poco más engrosada si el trabajo es pesado, ¿no? Y a veces al hacer la punción no se logra el objetivo de obtener la pequeña muestra de sangre. Se los digo porque a mí me pasó con un señor que tenía este tipo de prueba y sus manos eran, pues se conoce que su trabajo era donde empleaba las manos y era muy, muy pesado el tipo de trabajo que realizaba y no salía la sangre. Se lo tuvimos que hacer, creo que no sé si en el pie o no recuerdo exactamente, ¿no? Pero sí interviene eso. Y si ustedes observan, es como cuando ustedes han visto cuando se emplea el glucómetro para medir a los pacientes que tienen diabetes sin tener que tomar la muestra de la vena. Sí. Bueno, pues es más o menos lo mismo. Así se hace la incisión. Se utiliza una lanceta. Esta lanceta, pues ya ven que tiene la profundidad de la lanceta, del pico de la lanceta es más o menos de 3 milímetros. No va a perforar más. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues el tiempo, lo mismito se hace, se dispara el cronómetro en el momento que inicia el sangrado y se detiene cuando el papel absorbente ya no manchó, ya no tiene sangre de marca. Su valor de referencia va de 1 a 4 minutos. Y acá los tiempos de sangría se van a ver alterados, por ejemplo, la aspirina, que es un medicamento que toman muchos pacientes que tienen este tipo de problemas circulatorios, dan los tiempos de sangrado un poco elevados. También la ingesta de tratamiento por corticoides, o sea, por cortisona, también da
un tiempo alargado. Y aquí te menciona que si la punción es demasiado profunda, es decir, si nosotros no tenemos una lanceta y la hacemos con una aguja, no vamos a calcular el grosor de la punción, la profundidad de la punción. En cambio, con la lanceta sí, porque tiene el pico, te va a marcar hasta dónde va a llegar la lesión. ¿Ok? Y acá pues el tiempo de sangría se alarga cuando existe trombocitopenia, en casos de anormalidad funcional de las plaquetas y en situaciones de alteración del fibrinógeno. También en trombopatías congénitas, la enfermedad de von Willebrand y en púrpuras vasculares. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este tipo de prueba va a evaluar la hemostasia primaria más bien a nivel de capilares. Tenemos la hemostasia secundaria, vámonos ya con las pruebas que nos van a arrojar un valor cuantitativo, una medición cuantitativa. El tiempo de coagulación de Lee White es el tiempo que tarda en coagular una muestra de sangre que hemos dejado en reposo. Es decir, nosotros, ¿se acuerdan cuando dijimos que habían tubitos que tenían anticoagulante, unos que tenían el gel separador y otros que no tenían absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, en esos tubos que no tienen ni gel ni anticoagulante, allá se debe dispensar esta pequeña cantidad de sangre como está en la imagen y lo que vamos a hacer es que desde el momento que decantemos la muestra en el tubo, en el momento que la sangre entre en contacto con la pared del vidrio, se dispara el cronómetro, se da inicio al tiempo. Y vamos a estar moviendo el tubito cada 30 segundos para ver la formación de esos pequeños hilos de fibrina, porque se ven. Desde el momento que observemos un pequeño hilo, un pequeño coagulito, se detiene el tiempo y se registra. ¿Okay? Esto, mientras nosotros no lo estemos moviendo, va a estar sumergido. Bueno, nosotros lo teníamos sumergido en una gradilla en una suspensión de agua a temperatura controlada de 37 grados centígrados. Solo lo sacábamos, observábamos y lo volvíamos a meter a la gradilla. Entonces, su valor de referencia va de 5 a 15 minutos. Esto nos va a dar una idea de cómo está la coagulación sin saber a qué vía pertenece. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Para que No por el podamos momento. continuar. Muy bien. Gracias. Vamos entonces ahora a las pruebas que evalúan la hemostasia secundaria. La primera de ellas es el tiempo de protombina, con sus siglas TP, también denominado tiempo de Quick. Esta prueba es un screening de importancia clínica en la valoración de los desórdenes de la vía extrínseca y o común de la coagulación. Se emplea para la detección de deficiencias simples o combinadas de factores por alteraciones hereditarias o adquiridas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos pruebas funcionales hepáticas? Que esta prueba encajaba en la parte de las proteínas, como una prueba que nos daba una idea de cómo estaba el funcionamiento del hígado. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Entonces acá menciona que es útil para no diagnosticar, pero sí para evaluar hepatopatías y deficiencias de vitamina K, ya que estos factores de la vía extrínseca son vitamina K dependientes. ¿Se acuerdan cuáles eran esos factores que se secretaban en el hígado? Sí, Aquí está el 2. Bueno, era el 1, 2, 5, 7 y 10, ¿no? Aquí están, efectivamente. Y esta prueba se pide mucho también para estudios prequirúrgicos. De hecho, todos aquellos pacientes que van a tener un ingreso a quirófano, se les debe hacer el tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina, se les debe hacer el tipo sanguíneo, ¿ok? Estos son, lo vamos a ver en la unidad 2 bajo el rubro de preoperatorios. Aquí se monitorea la terapia con anticoagulantes orales por su sensibilidad a los factores de vitamina K dependientes. Muchos trastornos de personas que han tenido problemas vasculares y que están sometidos a una terapia con anticoagulantes
les van monitoreando el tiempo de protonvina. ¿Se acuerdan que comentamos también en las pruebas funcionales hepáticas que muchas veces cuando piden esta prueba, a veces no nos especifican que el paciente está tomando anticoagulantes, aunque la verdad nosotros los químicos, desde que veamos que un paciente tiene tiempo de protonvina, son dos preguntas de cajón. ¿Se va a operar o está tomando anticoagulantes? Nada más. Y ya tenemos nosotros una idea de cómo, vaya esa información extra que podemos tener. Sus valores normales oscilan entre 11 y 13 segundos y bajo efecto de anticoagulantes con valores que van de 30 a 40 segundos. O sea que los pacientes que están sometidos bajo una terapia de anticoagulantes, tener un TP de 35 o 40 segundos se puede considerar normal por la condición de ellos mismos. Sin embargo, en pacientes que no están tomando anticoagulantes, pues de entre 11 y 13, eso es su valor aceptado. Si no está tomando anticoagulantes y el tiempo es un poco alargado, entonces allá estamos hablando de otra situación que hay que investigar y hay que estudiar. En esta prueba hay un valor que se pone, que se registra, que es el INR. Se llama Índice Internacional Normalizado. El kit de prueba para TP, que es cuando vienen los reactivos, traen esta tablita. Es una tablita que se van haciendo ajustes y dependiendo del valor que tenga el tiempo de protonvina, corresponde a un INR específico y nada más se le añade al resultado. Obviamente que acá se tiene que hacer una calibración, una curva para ver el punto de control del INR y a partir de ello ya podemos usar la tabla. Esto a los médicos les sirve mucho en la terapia con anticoagulantes. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿en qué situaciones vamos a encontrar un tiempo de protonvina alterado? Deficiencias congénitas o adquiridas del factor 2, 5 o 7, disfunciones hepáticas como hepatitis o cirrosis, tratamientos antagonistas de la vitamina K, fibrinolisis o la coagulación intravascular diseminada. Son las principales patologías que se las menciono realmente. Acuérdense que esto es más o menos para que tengan una idea cuando hagan el ADA de la unidad 1, bueno, pues según los resultados, ustedes pueden dar una orientación de alguna fisiopatología. No tiene que ser un diagnóstico y ni se va a calificar el diagnóstico, ¿ok? Vámonos a la siguiente prueba que es el tiempo de tromboplastina parcial activada. Es una prueba sensible a la deficiencia de los factores procoagulantes del plasma, así como a ciertos inhibidores de la coagulación. Sirve para detectar anormalidades en la vía intrínseca de la coagulación, como lo son los factores necesarios para la formación del activador intrínseco de la protonvina, es decir, los factores 8, 9, 11 y 12. Estos son los que están asociados a la medición del TTPA. También detecta deficiencias severas en los factores 2, 5, 10 y el fibrinógeno. No detecta trastornos plaquetarios ni problemas vasculares. ¿Ok? Su valor de referencia va de 30 a 45 segundos. Acá los resultados anormales de TTP pueden deberse a trastornos hemorrágicos, a coagulación intravascular diseminada, a enfermedad hepática, síndrome de mala absorción o alguna deficiencias de vitamina K. Realmente estas pruebas de TP y TTP generalmente se piden en pareja. ¿Okay? Es muy raro que te pidan solo una. Sin embargo, cuando el paciente está anticoagulado, pues no piden este TTP, piden principalmente el TP, ¿ok? Pero cuando es para procesos quirúrgicos y todo, piden tanto TP como TTP. Química, ¿cuál era ¿Sí? el valor de referencia? Es que no lo vi. Ay, perdón, el valor de referencia es de 30 a 45 segundos. Es un poquito más largo que el tiempo de protonvina. Muchas gracias. ¿Okay? Muy bien. Y aquí tenemos el tiempo de trombina, TTT,
tiempo determina TT. Esta nosotros no la hacemos en laboratorio, jóvenes, precisamente porque es muy inestable y se requiere ciertas condiciones especiales. El valor valora la última etapa de coagulación, evalúa la conversión de fibrinógeno en fibrina y su valor de referencia es de 9 a 35 segundos. Si ustedes se fijan, estos tiempos son en fracción de segundo. Solo el tiempo de sangrado y el tiempo de coagulación se valoran en minutos. Se prolonga cuando hay fibrinógeno anormal o disminuido, elevación de los productos de la fragmentación de fibrina y se emplea para evaluar la coagulación intravascular diseminada y ciertas hepatopatías. Si ustedes ven, este fibrinógeno se menciona en las 3 tipos de prueba. Por eso, en padecimientos ya más severos, ya hoy en día el fibrinógeno y la medición del dímero D se hacen con bastante frecuencia. La vamos a ver en la siguiente unidad, se los prometo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de estos tiempos, de estos análisis que se realizan, que se denominan bajo tiempos de coagulación? Pero ya ven que son varias pruebas, son de hecho 6 pruebas las que abarcamos en este tema. ¿Alguna duda? No, química no. Nada. Muy bien. Entonces, vámonos ahora a ver lo que son los tipos sanguíneos, transfusiones y las pruebas que se realizan en el banco de sangre. ¿Todos saben su tipo sanguíneo, jóvenes? Sí. Sí. ¿Nadie ha tenido alguna sorpresa de que crea que es A y resulte O viceversa? Me pasó. Yo pensé que era O y después resultó que era A. Eras A, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien iba a decir también? A mí me pasó de que en la Doctora, de los tipos sanguíneos. A ver, alguien estaba hablando. Dame oportunidad que termine tu compañera de hablar. A ver, sí. Sigue, ¿quién estaba hablando? ¿Alguien me puede decir? Es que Daniela no Juárez. veo. Daniela, Sí, dime. en la prepa hicimos la prueba de tipos sanguíneos y yo pensaba y juraba que era B y pues resulta Ajá. que era A negativo. Eras A negativo. Imagínate si no se corrobora. ¿Alguien más? La otra señorita que iba a comentar. ¿Escucho? Gracias por el comentario. Química, yo tenía una duda de los tipos sanguíneos. Ajá. Estaba viendo que había una tablita que decía que algunas combinaciones son imposibles. Por ejemplo, si tu papá es A positivo y tu mamá es AB y tu papá es O, tú no puedes ser AB. Eso siempre es así, o sea, no hay manera de que falle. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sé que la genética y hay una subdivisión, o sea, hay subtipos ya, pero tienen que hacerse con estudios más especializados, ¿no? Si uno es A y tu papá es O, no puede ser AB, ¿no? ¿Eso decías? Sí, o sea, si uno es AB y el otro es O. Uno es AB y el otro es O. ¿Y entonces? Ajá. El hijo es AB. Ajá. ¿Y qué decía? ¿Que no podía hacer? Ajá, que era imposible. Ay, la verdad, mira, te lo voy a investigar. Yo sé que sí se puede, pero no quiero cometer el error. Déjame investigarlo. Y me lo recuerdas la siguiente sesión y lo aclaramos. ¿Te parece? Sí, química, gracias. Perfecto. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres, Mari Carmen. Mari Carmen? Yo te lo averiguo. Yo sé que sí se puede, pero vaya, mejor lo revisamos, ¿vale? Ya tomé nota. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces, hablar primero de la transfusión sanguínea. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque yo quisiera que ustedes se vayan con los conocimientos de lo que puede ocurrir cuando nosotros hacemos mal una tipificación, donde nosotros nos podemos equivocar al etiquetar una unidad de sangre, donde nos podemos equivocar y no al momento de reportar un tipo sanguíneo. ¿Ok? La transfusión, lo deben de saber todos, es un procedimiento que se utiliza
muy frecuentemente para contrarrestar la pérdida de sangre de una manera inmediata. Durante una transfusión, el paciente puede recibir 3 tipos de muestra de la unidad donadora. Se le puede pasar solo los glóbulos rojos, se le puede pasar un concentrado rico en plaquetas o se le puede pasar el plasma. Esto es una información general. Recuerden o vislumbren ese tubo de tapón amarillo que tiene arriba, que ya está centrifugado y abajo tiene el coágulo, luego tiene el suero y en medio se veía una pequeña línea blanca, suponiendo que sea el gel separador. Bueno, la sangre cuando se dona, se recibe aproximadamente 450 mililitros de sangre en la bolsa. Esta bolsa puede ser bolsa única o una bolsa doble o bolsa triple, así le llaman, que significa que esa unidad, esa bolsa, puede tener hasta 2 o 3 salidas. ¿Para qué es esto? Para que esta unidad, cuando se lleva a un proceso de centrifugado, se separa, se sedimentan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, arriba queda el plasma, ¿sí? Entonces lo que se hace es hacer que el plasma pase a las bolsas laterales y una vez que pasa todo el plasma, se sella la bolsa donde solo quedan los glóbulos rojos y luego donde queda el plasma. Entonces aquí de una unidad ya tenemos 2 tipos de muestra. El plasma rico en plaquetas, la verdad es otro procedimiento. Es nada más lo que queda entre el plasma y los glóbulos rojos. Desconozco la forma como se procesa. Yo estuve mucho tiempo en banco de sangre y la verdad solo vi separación del plasma de los glóbulos rojos. El concentrado plaquetario yo veía que lo hacía el hematólogo. ¿Ok? Pero nada más quería compartirles esta información. Una vez que la unidad ya donó el paciente, o sea, eso que decían sus compañeros de que primero le tomaban una pequeña muestra es para valorar si su nivel de hemoglobina y su nivel de hematocrito son correctos. Si están correctos, entonces el paciente es apto para donar siempre y cuando haya pasado todo el filtro de las preguntas, que si tu actividad sexual, que si sus tatuajes, que si has donado, que si has recibido, que si, bueno, no sé qué tanto, ya no me acuerdo qué tanto preguntan, ¿no? Pero son Una duda, filtros, ¿sí? bueno, usted que es la experta en esto, es que A en una ver, ocasión yo también sí quise donar, pero sí me comentaron que por los tatuajes que no podía, ¿no? Que tenía que esperar cierto tiempo, pero ¿cuál es este ya, tiempo que sea el sí. adecuado? Sí, fíjate que esta misma pregunta nos la hicieron en el grupo anterior y yo trabajé mucho tiempo en el Centro Médico en las Américas y le pedí a mi compañera, que siempre tengo buena relación con ellos, y ahorita te voy a decir que lo tengo acá, me lo pasó. Es más, le voy a decir a mi esposo que me mande el folleto para que yo se los comparta. En el SEMA dice que no haberse realizado tatuajes o perforaciones en menos de un año. No sé si lo logren ver, pero aquí está la pantallita esta. Menos de un año. No sé cuánto tiempo tendrías tú. Sí, no, sí, no, tenía menos de un año, ¿no? Pero Claro, es que de repente yo he escuchado que dicen que 2 o que dicen 6 meses, sí, es entonces correcto. no se ponen de acuerdo, entonces no, quería Sí, saber. es correcto. Sí, precisamente yo lo mismo le decía a sus compañeros del grupo anterior, que le decía, mejor voy a cerciorarme y sí valdría la pena. Mira, hay una norma que regula todos estas informaciones. Aquí el SEMA dice un año. Yo he escuchado de 6 meses, pero puedo estar, como hace mucho que no trabajo banco de sangre, lo voy a investigar y también lo vamos a conversar la siguiente sesión. Lo voy a poner acá. Tiempo de tatuajes. ¿Sale? Yo tengo igual una duda, es A que ver. iba a donar sangre, pero pues al final no fui, porque pues ya sabe que en el IMSS es todo un show. Y tenía Sí. miedo de que yo no diera el peso, pero ¿en qué cuál es la relevancia del peso? Si se supone que alguien está en su peso pues normal, porque piden que sea creo que era de más de 55 kilogramos. Mira, fíjate, te voy a leer. Dice acá,
Tener entre 18 y 65 años. Tener un peso mínimo de 50 kilogramos. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 24 horas. Pues esas son las recomendaciones o son los requisitos que piden en el Centro Médico de las Américas. Yo te repito, yo sé que hay lineamientos internacionales para este tipo de situaciones. Sin embargo, cada dependencia pues también establece sus requisitos, ¿no? A ti te dijeron que no tenías el peso, ¿correcto? No, al final me dijeron que no fuera porque tenían miedo de que no cumpliera con el peso. Y sería una desperdiciada del INSS. Ok. No, pues acá dice que mínimo de peso 50. Yo les recomendaría que desde el momento que ustedes vayan a donar, primero, todos los bancos de sangre o las instituciones o las campañas tienen folletos donde establecen los requisitos. Antes de ir, pues cerciórense. Les digo, sé que hay normas que regulan esto, pero cada institución pues marca también sus propios lineamientos. A lo mejor por experiencias que hayan tenido, lo desconozco. ¿Ok? Pero también te lo averiguo, ¿vale? Bueno, ¿en qué nos quedamos, jóvenes? Aquí, ¿verdad? Bueno, una vez que la unidad ya entró, les estaba explicando, ¿verdad? Que cuando van a donar, primero se mide el nivel de hematocrito y el nivel de hemoglobina para ver si están bien, siempre y cuando todos esos filtros ya hayan pasado antes. Una vez que la unidad ya entró, ya se exsanguinó, entonces a esa prueba se le hacen estas determinaciones como el grupo sanguíneo, bueno, eso se hace antes, el grupo sanguíneo, se descartan todas aquellas extracciones que puedan transmitir enfermedades infecciosas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, BDRL, Chagas y también Brucela, ¿no? En el caso del SEMA, yo le pregunté y allá hacen también Brucela, pero no hacen Chagas. Entonces, te digo que cada laboratorio de repente como que establece sus lineamientos. Una vez que se ha exsanguinado esto, antes de pasarle la unidad al paciente, al receptor, se hacen unas pruebas de compatibilidad o pruebas cruzadas para asegurar que no haya reacción de compatibilidad. O sea, se hace este cruce como si la sangre del donador se combina con la sangre del receptor y observamos a ver qué pasa. Esto es en el laboratorio. Para ello, pues lo primero que se determina y lo primero que hay que ver para la compatibilidad es el tipo sanguíneo. Determinar el grupo sanguíneo de cada donación de sangre permite prevenir reacciones de rechazo cuando se hagan transfusiones de sangre. Los glóbulos rojos tienen unos marcadores en la superficie que los caracterizan. Estos marcadores también son conocidos como antígenos. Son proteínas y azúcares que utilizan nuestro cuerpo para saber que estos glóbulos rojos nos pertenecen. Existen dos sistemas para determinar los tipos sanguíneos, el grupo sanguíneo que es el sistema ABO y el sistema RH. ¿Ok? Este sistema ABO, aquí vemos que es la clasificación que nos va a dar como resultado los 4 grupos sanguíneos, es decir, grupo A, grupo B, el grupo AB o el grupo O o el grupo 0, como muchos le llaman. ¿Qué es lo que va a contener un paciente que tiene grupo A? En la superficie de sus eritrocitos va a tener antígeno A y en el plasma va a tener anticuerpos anti-B. El grupo B, por lo contrario, en su superficie va a tener antígeno B, pero en su plasma anticuerpos anti-A. El AB va a tener en su superficie tanto antígeno A como antígeno B y en el plasma no va a tener ningún tipo de anticuerpo, a diferencia del grupo sanguíneo O que va a tener que no va a tener ningún antígeno en su superficie, pero en el plasma va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Ok? Esta imagen se me hace muy clara y muy específica para aprender y más que nada que se nos quede qué es lo que ocurre en el eritrocito y en el plasma. Y a su vez existe un sistema RH para ver si es positivo o negativo. Estos
Este RH se llama así porque originalmente fue identificado en los monos rhesus, aunque posteriormente se vio que existía también en los humanos. La sangre se clasifica como RH positiva, que significa que tiene el factor RH, o RH negativo si no posee el factor RH. El antígeno D es el más inmunógeno de los antígenos RH y casi todos los casos de enfermedad hemolítica del recién nacido por factor RH se debe a la presencia del RH negativo en la madre. El factor DU, que es lo que yo les comentaba al principio, existen varios factores del sistema RH que se expresan en forma débil o incompleta. El DU es el más importante en inmunohematología. Como es débil, no es fácil encontrarlo, pero conserva su capacidad antigénica, por lo que puede inmunizar a una persona RH negativa. El antígeno DU es una variante débil del antígeno D, que tiene interés desde el punto de vista transfusional. Este antígeno aglutina débilmente o no aglutina en los anticuerpos anti-D habituales. Anti-D se refiere, jóvenes, al reactivo que se le añade a la sangre para saber si tiene el antígeno RH o no lo tiene. Y por tanto es posible clasificar erróneamente al portador de ese antígeno como RH negativo. ¿Qué significa todo esto? Quiere decir que si un paciente, independientemente sea AB, AB u O, nos da un RH negativo, hay que hacerle una prueba adicional para determinar si su DU es negativo o es positivo. ¿Ok? Y si el DU llegara a ser negativo, pues se reporta a paciente A, RH negativo, DU negativo. Si el paciente es negativo, pero su DU es positivo, entonces se reporta paciente con tipo sanguíneo A, RH negativo, DU positivo. Y este paciente, con esta característica de su DU, se va a considerar como positivo, porque lo dice, que tiene una capacidad muy antigénica. Y si está débil, puede inmunizar a una persona RH negativa, ¿ok? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, sí, químico. Perfecto. Esta tablita, aquí se ven las reacciones como se ven. Bueno, hay reacciones, para hacer la tipificación puede hacerse de 2 maneras o de 3 maneras. Hay unas plaquitas que son tipo cartón, donde están marcados A, B o RH. Hay otros que nosotros lo que hacemos es una placa de vidrio en una laminilla, o también se hace en tubo con una suspensión al 20% de glóbulos rojos. ¿Qué es esto? Ponemos 20 gotas de solución fisiológica o solución salina, cloruro de sodio propiamente más claro, y se pone una gotita de sangre. Se hace la mezcla y de esa suspensión, entonces agarramos una gotita y se pone en un tubito, se ponen en 3 tubitos, 4 tubitos, se pone una gota en cada tubo y se añaden los reactivos correspondientes, anti-A, anti-B, anti-D y anti-AB. Y se pone y se centrifuga y se observa si hay aglutinación. Aquí este es en placa y se ve la aglutinación en la ruptura de los eritrocitos. ¿Ok? Y si esta aglutina en AB es que el paciente es AB. Si aglutina en B, el paciente es B. Y así es un ejemplo de cómo se da la reacción aquí. Aglutinación, no aglutinación. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí? Y aquí nos Sí. da, gracias, nos da pues de toda esta combinación, nos dan por lo menos 8 tipos sanguíneos en total. O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo y AB positivo. Y aquí está un ejemplo de las reacciones que en ellos ocurren. ¿Cuál es la importancia de los grupos sanguíneos?
Pues esto es un sistema de protección de nuestro cuerpo contra los invasores. Se encarga de identificar los antígenos como propios o como ajenos. Para recibir una transfusión sanguínea con garantías de seguridad, el sistema inmunitario de una persona debe reconocer que las células sanguíneas del donante son compatibles con las propias. Si las células sanguíneas no se reconocen como compatibles, se producirá un rechazo. El sistema inmunitario fabrica unas proteínas llamadas anticuerpos que actúan como protectoras contra las células invasoras que entran en el organismo. Dependiendo del tipo sanguíneo que tenga uno, el sistema inmunitario va a fabricar anticuerpos que reaccionan contra otros grupos sanguíneos. Muy bien, es importante para que no tengan sorpresas como les pasó a sus compañeros y como yo he visto también en el laboratorio, y me acuerdo que lo hice para unas pruebas prenupciales porque dentro de las pruebas prenupciales se pide, además del VIH, sífilis, que son las pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual, también se determina el tipo sanguíneo, pero más que nada para estar alerta ante el RH. Pues bueno, pues una paciente, pues prácticamente de la familia, le iba a hacer sus prenupciales y le dije, ¿eres sangre, qué sé yo, O positivo? No, yo soy A positivo, lo que le pasó a su compañera. Y así le dije no. Entonces, hay que cerciorarse del tipo sanguíneo, jóvenes. De hecho, en las licencias también te dice ahí, hay un apartado que dice tipo sanguíneo. Si tú no lo sabes cuando vas a tramitar tu licencia, ese es el momento de decir, ¿sabe qué? No lo sé. Y se los verifican allá y ya lo pueden plasmar en el documento. Pero sí es importante. Si a un paciente le administran un grupo sanguíneo inadecuado, sus anticuerpos se encargarán de inmediato de destruir las células invasoras. Esta respuesta agresiva de todo el cuerpo puede causar fiebre, escalofríos, hipotensión, tensión baja y hasta puede provocar insuficiencias en ciertos sistemas corporales. Yo no sé si alguno de ustedes conoce de algún paciente que se le haya pasado una sangre equivocada. De hecho, esto es un punto de demandas médicas, ¿eh? ¿Alguien ha conocido algo, ha oído de algún caso? No, ¿No? no, química. Al menos yo no. No. Bueno, pues esto tienen que tener mucho cuidado. Por eso vamos a hablar de las pruebas cruzadas. Estas son una serie de pruebas que se realizan en el laboratorio cuando cuando a un paciente, perdón, le van a transfundir una unidad de sangre. La que sea, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, se tienen que hacer estas pruebas cruzadas. Es una serie de pruebas que buscan interactuar con la sangre del donador, con la del receptor antes de la transfusión. Esta prueba inmunohematológica se basa en la hemaglutinación con el objetivo de evitar la destrucción intravascular o la aglutinación de los eritrocitos del receptor. Es una de las pruebas más utilizadas en los servicios de transfusión. Es de vital importancia conocer el tipo sanguíneo del receptor. Es lo primero que se tiene que conocer. Y existen dos tipos de pruebas cruzadas, la prueba mayor y la prueba menor. Y aquí está la imagen, pero aquí se las pusimos de una manera un poquito más clara. La prueba mayor es combinar los glóbulos rojos del donante con el suero del receptor. Y la prueba menor es combinar el suero del donante con los glóbulos rojos del receptor. Una muestra compatible va a ser de esta manera, o sea, no va a haber aglutinación. Una muestra incompatible va a tener este tipo de reacción, o sea, hay una aglutinación entre las muestras. Estas pruebas, una vez que se mezclan, se incuban a 37 grados por 30 minutos y se interpretan. ¿Cómo es la interpretación? Se centrifuga el tubito donde se está llevando a cabo la reacción y después a simple vista vamos observando si hay aglutinación o no la hay. ¿Sí quedó claro? Otra de las pruebas importantes que se realiza es la prueba de Coombs. Esta prueba
no solo interviene un reactivo específico que es el reactivo de Coombs. Esta prueba de laboratorio identifica anticuerpos que pueden unirse a la superficie de los glóbulos rojos o plaquetas y destruirlos. Esta prueba se usa para diagnosticar ciertos trastornos de la sangre en los que el paciente produce anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos y plaquetas. La prueba de Coombs directa se utiliza para detectar anticuerpos que ya se han fijado a la superficie de los glóbulos rojos. La prueba de Coombs indirecta busca anticuerpos que están flotando en la sangre, o sea, no están fijos a los glóbulos rojos. Y si estos anticuerpos podrían actuar contra determinados glóbulos rojos. Este examen casi siempre se hace para determinar si usted puede tener una reacción a una transfusión de sangre. No, se me pasó a preguntarle a mi compañera si ellos le realizan esta prueba de Coombs a todos los pacientes que van a recibir sangre. También se los voy a averiguar, lo voy a anotar para compartírselo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, química. No, química. Gracias. No. Muy bien. Y aquí vemos en esta imagen lo que les explicaba, ¿no? Cómo el tubito se va inclinando y se va apreciando la presencia se va observando la presencia de estos pequeños coagulitos que es cuando la sangre ha aglutinado. Cuando no aglutina, o sea, cuando se ve totalmente homogénea esta reacción, entonces quiere decir que es negativo. Y aquí explicamos que una prueba de Coombs directa anormal positiva significa que se tienen anticuerpos que actúan contra los glóbulos rojos de uno mismo. Y esto puede ser en la anemia hemolítica, la leucemia, enfermedad de los recién nacidos llamada la eritroblastosis fetal. ¿Se acuerdan cómo se da esto? Cuando la madre es negativa y el bebé es positivo. Por eso se tiene que inmunizar la persona, la madre se tiene que vacunar posteriormente para evitar este tipo de trastornos. Mononucleosis infecciosa, infección de micoplasma, sífilis, reacción a una transfusión como la ocasionada por unidades de sangre cotejadas de manera impropia, dice acá, ¿no? A veces también este paciente que ha recibido varias transfusiones, pues a veces involuntariamente también su organismo va reconociendo, aunque sean la misma sangre y aunque todo sea de cuidado, pues siempre han estado recibiendo cosas ajenas a su organismo, ¿no? Puede ser que su organismo de alguna manera pues haya reaccionado a algo. Y aquí dice que una prueba de Coombs indirecta, anormal, significa que usted tiene anticuerpos que actuarán contra los glóbulos rojos para que el cuerpo interpreta como extraños. Se puede deber a la eritroblastosis fetal, a la incompatibilidad sanguínea, cuando se utilizan en bancos de sangre. Otros nombres que recibe esta prueba de Coombs son la prueba de antiglobulina directa, prueba de antiglobulina indirecta o la prueba para anemia hemolítica. Y acá esta tablita que se las dejo para que guarden, que está muy clara porque acá nos muestra el grupo sanguíneo que es el paciente o que es 1 y a quién le podemos donar y de quién podemos recibir. Cabe señalar que, si mal no recuerdo, esto se refiere a sangre completa, incluyendo glóbulos rojos y plasma. En muchos bancos de sangre se opta por pasar solo los glóbulos rojos, como en los glóbulos rojos del paciente O, paquete globular O. Acuérdense que en la superficie de los eritrocitos no hay nada, entonces puede pasarle este paquete globular a cualquier tipo sanguíneo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué hora es, chicos? Se me hace que no nos va a dar tiempo, ya son las 7. Las 7. Sí, aquí nada más en esta parte de la presentación les muestro unas generalidades de la donación, en donde dice que la cantidad de sangre que se aporta en una donación es de 450 mililitros.
En las 24 horas posteriores a la donación, la sangre se procesa para la separación de sus 3 componentes fundamentales, hematíes, glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. El uso más frecuente de la sangre que se dona en el mundo son los procesos quirúrgicos y cuando hay anemia. Hay 3 tipos de lugares donde se puede asistir para donar sangre, como son los centros de transfusión, bancos de sangre de los hospitales y en las campañas móviles. En las unidades móviles, cuando hay campañas de donación. Las enfermedades que se tamizan en los bancos de sangre son el virus de la hepatitis B, de hepatitis C, VIH, sífilis, Chagas y Brucela. Y acá hablo pues propiamente de cada uno de ellos, nada más mencionar el tipo de prueba que se determina, es una determinación de anticuerpos anti-VIH. Esa es la que nosotros hacemos cuando este paciente es, en el caso de banco de sangre, es nada más rechazar esta prueba. Sin embargo, este resultado VIH positivo, si llegara a ser, se tiene que notificar a Salubridad. ¿Ok? Ahí en Salubridad nos referimos a los pacientes para que les den seguimiento, se haga la prueba confirmatoria de Western blot para saber si siempre es positivo. Y ya, pues ahí tiene ya sus procedimientos de atención. La prueba de sífilis, pues esta se determina en el laboratorio y es causada por el treponema pallidum, es por contacto sexual. También atraviesa la barrera placentaria o por transfusión sanguínea. Y el método de determinación de las pruebas son los antígenos no treponémicos, el BDRL y el RPR son las más utilizadas. Nosotros hemos utilizado el BDRL. ¿Ok? Y esta, bueno, pues su resultado debe ser negativo. Si es positivo, pues se hace una serie de diluciones para determinar hasta dónde llega la positividad, se le reporta al médico y normalmente este paciente se va haciendo mediciones periódicamente porque sí tiene un proceso de tratamiento con antibióticos bastante prolongado. Da mucho trabajo erradicar este padecimiento. Y acá pues el sexo sin condón, el embarazo y sangre contaminada son unas maneras de transmisión. También está la hepatitis B, es causada por el virus de la hepatitis B. Aquí lo que medimos es el antígeno de superficie B, en la que se detecta. La hepatitis C es una infección vírica también causada por inflamación del hígado. Se propaga a través de sangre contaminada. Y aquí la prueba es anticuerpos frente al virus de la hepatitis C. Es la que normalmente se maneja. Y también debe de ser negativa. Esta emplea un valor de corte, como que un promedio. La Brucella abortus, bueno, pues es una transmisión de la enfermedad infectocontagiosa por el género, ocasionada por el género de las brucelas. ¿Sí? Aquí la prueba más utilizada es la aglutinación. Se usa también rosa de Bengala, la prueba de Coombs. Es una de las razones también de determinarla. La seroaglutinación en placa son las más comunes. Ya estas son mediciones más específicas. La inmunoanálisis, inmunofluorescencia ya son más específicas, ya requieren de otros aparatos tecnológicos. Y la de Chagas, yo la verdad desconozco esta prueba que se hace ya en banco de sangre. Le digo, el SEMA creo que no la realiza. Esta enfermedad pues también se transmite mediante transfusión sanguínea. Es producida por el tripanosoma. Estas pruebas parasitarias demuestran la presencia del parásito en una observación microscópica, es decir, cuando hacemos el frotis se pueden observar, aquí se ve en esta imagen, el parásito en la sangre. También existen pruebas serológicas que detectan los anticuerpos IgG contra el Trypanosoma cruzi. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que les preparé para hoy. Las enfermedades, pues más que nada, que sepan que son las que se hacen en banco de sangre para asegurar que la unidad de la muestra que se va a utilizar es segura. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, jóvenes? Ya les robé 4 minutos de su tiempo extra.
No, bueno, esta presentación la va a subir, ¿verdad? Sí, la voy a subir. Y los pendientes que tenemos de averiguar, se los comentamos, pero me lo recuerdan. ¿Saben que no hemos revisado también? Creo que los resultados del laboratorio, ¿verdad que no los hemos revisado? Sí, ya los revisamos, maestra. Revisamos todos. No, creo que nada más de dos equipos De revisamos 2 nada más. equipos. Bueno, vamos a ver si el siguiente tema, que es general de orina, a ver si nos da tiempo de revisar esto, porque terminando el general de orina, les voy a marcar ya el ADA de compete ya la unidad 1, que es el ADA que tienen que subir y es el ADA que se va a calificar de acuerdo a una rúbrica que también les voy a mostrar para que ustedes tengan mucho cuidado en cumplir cada punto de la rúbrica, ¿ok? Yo les comparto la presentación en este momento, les abro el cuestionario también. Y pues sin más, chicos, señoritas, si no tienen más comentarios, me encantó estar con ustedes y espero que les haya servido esta plática. Sí, química. Muchas gracias. ¿Okay? Muchas Gracias. Muchas Gracias, buenas noches, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, que